Tema 10. Grupos políticos del siglo XX. Militarismo y civilismo. 1. Militarismo, 2. Y tercer. Militarismo. Segundo militarismo. Después de la guerra con Chile, no solamente hubo una nueva crisis económica, se produjo una crisis política. Surgieron regímenes simultáneos y hasta antagónicos. El Partido Civil y los civilistas fueron nuevamente desplazados por los militares, de 1883 a 1895. El pueblo los aceptaba resignadamente, porque no tenía otro remedio. Carecía de organización para imponerse. Este segundo militarismo surge de la derrota, a diferencia del primero, que provino de la victoria de Ayacucho. Tuvo dos etapas. La primera, de 1883 a 1886, estuvo representada por el general Miguel Iglesias y sus partidarios que celebraron la paz con Chile. La segunda, de 1886 a 1895, estuvo encabezada por el general Andrés Avelino Cáceres, quien se sublevó contra Iglesias por su indeclinable resistencia contra el invasor. Andrés Avelino Cáceres fundó en 1884 el Partido Constitucional, convencido de que solo los militares eran la salvación. El contrato Grace en 1889. La deuda externa, el mayor problema del Perú luego de la guerra, fue resuelta mediante el contrato Grace, firmado en 1889, tras 3 años de negociaciones. Michael Grace, quien negociaba en representación de los acreedores ingleses, planteaba que como el Perú no tenía para honrar su deuda, debía entonces transferir a los acreedores el goce de los activos, como minas, tierras, ferrocarriles. Finalmente, se aprobó el contrato en donde se estableció la entrega de los ferrocarriles por 66 años estos, creándose la Peruvian Corporation para su administración, 2 millones de hectáreas en la Amazonía, la libre navegación por el lago Titicaca, 2 millones de toneladas de guano y una cuota anual de 80.000 libras esterlinas, más o menos un 10% del presupuesto nacional, durante 33 años, a cambio de la extinción de la deuda. Pierolistas y otros, se opusieron al contrato debido a que consideraban que el contrato afectaba la soberanía del país, por lo que Cáceres tuvo que disolver el Congreso a fin de formar un nuevo Congreso que aprobara dicho contrato. El tercer militarismo se produjo después de la dictadura de Leguía, entre 1930 a 1939, siendo sus representantes Luis M. Sánchez Cerro y Óscar R. Benavides. 2. Civilismo. El Partido Civil, fundado en 1870 por Manuel Pardo y Lavalle, agrupaba a una nueva clase social, la naciente burguesía nacional, cuya fortuna fue amasada con las ganancias de la explotación y comercialización del guano. El Partido Civil surgió como oposición al prolongado gobierno de los militares. Manuel Pardo fue presidente en el periodo de 1872 a 1876. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, habiendo perdido los militares su fuerza e influencia en la vida nacional luego de la derrota con Chile, se alternaron en el poder varios gobiernos civiles. Los principales fundamentos del Partido Civil, en sus orígenes son: la prosperidad del país descansaba en el desarrollo del sistema capitalista de libre competencia en medio de un clima de paz y orden, sin disturbios populares ni agitaciones políticas, teniendo como modelo a Estados Unidos. A fomentar el desarrollo del comercio exterior. La educación era el camino más adecuado para la modernización de la sociedad y el desarrollo nacional. El Partido Demócrata, fundado por Nicolás de Pierola, en 1874. Caudillo civil con gran arraigo popular, de tendencia liberal. Organizó su partido político en oposición al poder militar y al civilismo. Pierola, luego de un cruento enfrentamiento con Cáceres, gobernó el Perú entre 1895 y 1899, sentando las bases de la República aristocrática. El Partido Constitucional, fundado por Andrés Avelino Cáceres, logró llegar 3 veces a la presidencia de la República, durante el periodo de la Reconstrucción Nacional. De 1886 a 1890, gobernó Andrés Avelino Cáceres. De 1890 a 1894, Remigio Morales Bermúdez. En 1894, Justiniano Borgoño, fue presidente interino.
De 1894 a 1895. Gobernó Andrés Avelino Cáceres. 3. República aristocrática. República aristocrática es un término acuñado y popularizado por el historiador Jorge Basadre, para caracterizar al periodo que se inició con la restauración del civilismo, hegemonía del partido civil, en 1899 y que se prolonga hasta 1919. Sus principales características fueron las siguientes. Tuvo un gobierno de tipo oligárquico antes que democrático. Para el pueblo, por el pueblo, pero sin el pueblo. Nunca utilizó uno de los requisitos indispensables de la democracia, el sufragio universal. Las personas que se alternaron en el poder pertenecieron a la misma clase social que representaba a un restringido número de familias. A pesar que existieron algunos partidos políticos y fuertes enfrentamientos entre ellos, el predominio en el poder a lo largo de estos años lo tuvo el Partido Civil fundado en 1870. Hubo escasa alternancia en el poder, a lo largo del período, entre los miembros del Partido Civil y otros partidos. Presidentes. Eduardo López de Romaña, de 1899 a 1903. Manuel Candamo, de 1903 a 1904. José Pardo y Barreda, de 1904 a 1908 y 1915 a 1919. Augusto B. Leguía, de 1908 a 1912. Guillermo Billinghurst, de 1912 a 1914. Dictadura de Óscar R. Benavides, de 1914 a 1915. José Pardo y Barreda, hijo de Manuel Pardo, gobernó durante 2 periodos. El primero fue el de mayores logros, pues transcurrió durante una época económica y socialmente propicia. En cambio, en su segundo gobierno José Pardo tuvo que manejar un país que había cambiado en muchos aspectos con respecto a 1904 y que nuevamente vivía en un ambiente internacional turbulento. Ahora se trataba de la Primera Guerra Mundial. Su impacto se prolongó a lo largo de todo su periodo presidencial. Uno de los aspectos más importantes del primer gobierno de José Pardo fue su política educativa. Logró hacer una serie de reformas realmente importantes, incrementó en más del 100% el presupuesto para el rubro educación y también el primero en crear un gran fondo para la instrucción primaria. Se mejoraron los locales y el material escolar, se estimuló la profesión magisterial, se fomentó la instrucción técnica y la secundaria, se organizó el ministerio y se establecieron vínculos con las universidades. Augusto B. Leguía fue un presidente de importante trayectoria política desde que asumió el Ministerio de Hacienda. Primero, durante el gobierno del presidente Candamo, en 1903. Y luego, de José Pardo en 1904. Su periodo de ministro de Economía dio claras muestras de lo que serían sus futuros gobiernos, discrepó de los postulados civilistas que preferían un Estado pequeño, pasivo, muy barato, garante del orden y el bienestar de los grupos que generaban la riqueza, también de la política fiscal que no aplicaba los impuestos directos y sí los indirectos. La política educativa de Augusto B. Leguía consistió en traer asesores y maestros norteamericanos para que reorganizaran y racionalizaran todo el sistema de enseñanza en el país. Uno de los aspectos que profundizó fue el de la reforma universitaria en Cusco. Guillermo Billinghurst. Partido Demócrata. Su gobierno es importante por las siguientes razones. En su periodo se implementó una política de corte populista, contrario al civilismo. Apoyó abiertamente las demandas de los obreros ante la indignación de las élites civilistas, convirtiéndose, así, en una suerte de precursor del populismo. Marcó el camino para muchas medidas económicas y sociales que luego retomaría Leguía en el oncenio. Su gobierno recibió el impacto directo del malestar causado por el inicio de la Primera Guerra Mundial, alertando nuevamente sobre la fragilidad económica y política del sistema exportador de materias primas. 4. Oncenio de Leguía. La Patria Nueva. Augusto B. Leguía retornó del exilio europeo, aclamado como candidato a la presidencia en 1918, fue elegido presidente en 1919.
A pesar de ello, protagonizó un golpe de Estado no violento, con la finalidad de acabar con el control del Parlamento por parte del civilismo, que lo puso en el poder ese mismo año, con la aceptación de propios y extraños. Imaginó y propuso una utopía a la que llamó la Patria Nueva y cuyo contenido esencial fue el siguiente. Planteó, en primer término, la importancia de la democratización del régimen político nacional basado en las cláusulas de voto plebiscitario. Propuso lo que llamó el perfeccionamiento cívico, que sería resultado de la educación de las masas, desarrollo de la instrucción pública, perfeccionamiento de la justicia y logro de la armonía y cooperación entre las diferentes clases sociales. Planteó la importancia de consolidar el prestigio internacional del Perú, terminando de resolver la cuestión de los límites internacionales del territorio patrio. Creyó firmemente en el progreso del Perú, bajo el impulso de una economía basada en la exportación de materias primas. Planteó con relativa claridad la necesidad de la industrialización del país hasta obtener lo que llamó el equilibrio económico interno de todas las clases y componentes sociales. Planteó el desarrollo de proyectos de irrigación, la creación del Banco Central de Reserva, la colonización de la selva, el establecimiento de granjas modelo en la sierra, el apoyo a iniciativas privadas. Política económica. El periodo de prosperidad económica mundial con los precios de las materias primas muy altos permitió a los banqueros de Nueva York hacer préstamos al Perú, para financiar las obras públicas del gobierno y promover inversiones en los diferentes sectores productivos, especialmente en la minería. Los préstamos originaron el aumento de la deuda total, particularmente la externa, y también consolidó el sistema de impuestos. Leguía cuadruplicó la recaudación de los impuestos directos de los productos primarios, azúcar, algodón, lanas, cueros, minerales, oro, plata, cobre, petróleo de cotización mundial. Leguía echó mano a un recurso humano que contribuyó de manera significativa con la economía del Estado en el aspecto de construcción de obras públicas. Por la Ley de Caminos número 4113 del 10 de mayo de 1920, se estableció el servicio de trabajo obligatorio llamado conscripción vial, que afectó especialmente a los indígenas. Urbanismo y la modernización. Con Leguía, Lima recibió un nuevo impulso modernizador que le dio forma y estructura. Algunas de las obras fueron: el inicio de la construcción del Palacio de Justicia, la inauguración de las plazas San Martín, Sucre, Alfonso Ugarte y Washington, entre otras, y la creación de los parques de la Reserva y Universitario. También fueron inauguradas las avenidas del Progreso, hoy Venezuela, La Unión, hoy Argentina, Leguía, hoy Arequipa, entre otras. En muchas ciudades del país, destacando Arequipa y Cusco, se hicieron obras de alcantarillado, agua y desagüe, y todo tipo de mejoras urbanas. Se construyeron carreteras, ferrocarriles, canales y gigantescas obras de irrigación. Con estas obras, las regiones del Perú se comenzaron a definir desde principios del siglo XX. Las regiones fueron identificadas por su producción: el norte petrolero y azucarero, el centro minero, el sur lanero y la selva cauchera. El progreso y la celebración del centenario. Gracias a la bonanza que experimentó la economía peruana en estos años, tanto el centenario de la independencia nacional, ocurrido en 1921, como el de la batalla de Ayacucho, en 1924, fueron celebrados con grandes fiestas. El problema del campesino. Fueron la situación del campesino indio y sus levantamientos sociales, los que motivaron las políticas de gobierno respecto al indio y el indigenismo. Las soluciones a dicho problema fueron una estrategia armonizadora. Para ello el gobierno fundó escuelas agrarias, instituyó el Día del Indio y creó el Patronato de la Raza Indígena con una oficina de asuntos indígenas, apoyó la apertura de escuelas primarias al interior del país y propició el reconocimiento constitucional de las comunidades en 1920. A pesar de todo esto, la Oficina de Asuntos Indígenas poco pudo hacer para satisfacer los reclamos indígenas por la propiedad de sus tierras y para contrarrestar los abusos de los gamonales. La crisis de 1929 y la caída de Leguía. La dependencia económica del Perú con respecto al capital externo, sobre todo norteamericana, hizo al país vulnerable a lo que acontecía económicamente en otras partes del mundo.
Es por esto que la devastadora crisis de Nueva York, conocida como el crack del 29, inmediatamente afectó al Perú. La baja de los precios de nuestros productos en el mercado mundial afectó inmediatamente el presupuesto nacional, aumentó nuestra deuda externa e interna, perdimos de forma gradual nuestras reservas de oro, se devaluó la moneda y prácticamente se paralizó la producción en casi todos los sectores. Todo esto repercutió en el alza del costo de vida, la pérdida de capacidad adquisitiva en la población urbana, el aumento del desempleo y el incremento de la cantidad de sueldos impagos. La primera señal en el Perú fue la quiebra del Banco de Perú y Londres, que era la institución de crédito más importante del país. Inmediatamente después quebraron otras instituciones financieras y este fenómeno se fue agravando a medida que los ingresos por préstamos externos desaparecieron y las exportaciones de materias primas se redujeron. Se configuró entonces un escenario de inestabilidad política y social, y ante la emergencia de los sectores populares se dio el golpe de Estado de 1930 que puso fin al oncenio. 5. Partidos de tendencia socialista. Formación del APRA y Partido Socialista. Partido Aprista Peruano, APRA. En México, 1924, se fundó la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, por Víctor Raúl Haya de la Torre. La primera asamblea latinoamericana aprista tuvo lugar en París, en julio de 1925, completándose en esa ocasión el programa antiimperialista del APRA, que propugnaba la concertación de clases sociales con carácter nacionalista, la ejecución de reformas en bien del pueblo. El Partido Socialista. El Partido Socialista fue fundado por José Carlos Mariátegui en 1928. Luego de su muerte, se convirtió en el Partido Comunista del Perú. Los dirigentes de este partido estaban convencidos que en el Perú, a partir de la crisis de 1929, se vivía una etapa prerrevolucionaria que había que convertir en revolucionaria. Es decir, en una insurrección nacional que terminara con la toma del poder central por las clases trabajadoras. Propiciaba un radical cambio de estructuras socioeconómicas y políticas en bien del pueblo. El Partido Comunista estaba proscrito, por lo que no participó en las elecciones de 1931. Sin embargo, es importante ubicar la importancia del Partido Comunista en el desarrollo de los acontecimientos políticos del Perú. Sin duda, su presencia influyó tremendamente en toda la política nacional.